Existen otros trastornos de la conducta alimentaria, además de la anorexia y bulimia nerviosa. El DSM-4 incluye también la categoría diagnóstica D, pues como primer punto vamos a tener el trastorno de la conducta alimentaria no especificada en otros apartados. Este se trata de una categoría que se puede aplicar a un tercio de los pacientes, es decir, que buscan tratamiento para un trastorno de la conducta alimentaria. En la mayoría de los casos se trata de variantes atípicas similares a la anorexia, la bulimia o a ambas. Un ejemplo muy claro es el de una mujer que cumple con todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto la interrupción del periodo menstrual. Como segundo punto, tenemos el trastorno por atracones, que este se radica en que las personas que sufren este problema se atiborran a comida igual que lo hace un paciente con bulimia nerviosa, pero sin embargo no realizan ninguna conducta inapropiada de carácter, por ejemplo, como lo es el vómito, los laxantes o incluso el ejercicio para intentar reducir la ganancia de peso. Las personas que padecen el trastorno por atracón mayormente están en la edad entre 30 y 50 años, a comparación de las personas que son menores y padecen anorexia o bulimia. También es importante señalar que ese trastorno relativamente es frecuente en los hombres que en las mujeres. Es muy importante saber diferenciar entre una forma normal de comer y otra patológica, sobre todo en una época en la que la mayoría de las mujeres se ven demasiado gordas y terminan haciendo algún tipo de dieta, y resulta bastante difícil de precisar. Pero no solo pasa esto con las personas que son gordas, sino hasta las delgadas, porque ahí entraría lo que es la anorexia, de que son las personas que se ven al espejo y se ven gordas y dejan de comer o buscan otras maneras de hacer para que puedan bajar de peso, aunque ya sean delgadas. Y por otra parte, el hecho de no cumplir todos los criterios de diagnóstico para la anorexia o la bulimia no significa que no se padezca el trastorno. Es por ello que es importante saber cuáles son los diagnósticos que deben de existir para saber si padecen un trastorno o no. La diferencia entre ambos tipos de trastornos no está clara en absoluto y todavía se debate con acaloramiento si ambos desórdenes deberían considerarse como algo diferente o no. Otro tema que vamos a ver es la comorbilidad de los trastornos de la conducta alimentaria con otras formas de psicopatología. Los trastornos de la conducta alimentaria suelen estar asociados con otros problemas psiquiátricos. Es por ello que existe una elevada comorbilidad. Por ejemplo, los pacientes con anorexia nerviosa suelen cumplir también los criterios de depresión clínica y también del trastorno obsesivo-compulsivo. Estos trastornos se tratan también con los pacientes que padecen bulimia. Al igual que también suelen aparecer trastornos por abuso de sustancias, tanto junto a la bulimia o el subtipo compulsivo purgativo de la anorexia nerviosa. Es frecuente que se diagnostiquen trastornos de personalidad comórbida a las personas con trastornos de la conducta alimentaria. Quienes sufren el tipo restrictivo de la anorexia nerviosa suelen mostrar trastornos de personalidad del grupo ansioso atemorizado. Si tuviéramos que basarnos exclusivamente en las informaciones que ofrecen los medios de comunicación sobre la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria, probablemente tendríamos la impresión de que están alcanzando proporciones de epidemia. Sin embargo, eso no es estrictamente cierto. Cuando se aplican criterios diagnósticos adecuados, la prevalencia de la anorexia nerviosa se sitúa alrededor del 0,28%, con una prevalencia a lo largo de la vida del 0,5%. Y en el caso de la prevalencia de la bulimia está alrededor del 1% y su prevalencia a lo largo de la vida entre el 1 y el 3%. Así, la prevalencia de estos trastornos es en realidad muy baja. En la actualidad todavía sabemos muy poco sobre el trastorno de atracón, porque en realidad
es una categoría muy reciente, sin embargo, parece ser un problema relativamente frecuente. Algunas estimaciones indican una prevalencia de entre el 2 y el 3% entre la población general y alrededor del 8% entre las personas obesas. Los trastornos de la conducta alimentaria no solo se dan en una sola cultura, sino que en diversas. Por ejemplo, el ser de raza blanca parece estar asociado con una serie de problemas subclínicos que sitúan a las personas en un elevado riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en la imagen que les pongo podríamos ver el trastorno de la anorexia, pues estas modelos están excesivamente delgadas. Pero en otra cultura, como en Asia, el 58% de los pacientes con anorexia nerviosa no están excesivamente preocupados por la obesidad, ya que sus razones para rechazar la comida tienen que ver con el temor de que se les hinche el estómago. Probablemente, en una cultura donde la mayoría de las personas están delgadas, las preocupaciones sobre la hinchazón pueden ser más legítimas y aceptables para rechazar la comida. Como veremos más adelante, los trastornos de la conducta alimentaria son especialmente difíciles de tratar y las tasas de recaída son muy elevadas. Sin embargo, la recuperación es posible a muy largo plazo. Lowe y sus colaboradores estudiaron los resultados clínicos de una serie de pacientes con anorexia nerviosa, 21 años después de que hubieran acudido en busca de tratamiento. 16 de ellos, todas mujeres, habían muerto a consecuencia del suicidio. Otro 10% todavía sufría el trastorno, mientras que el 21% se había recuperado parcialmente. Por su parte, el 51% de la muestra se había recuperado por completo. Estos datos ponen de manifiesto que pese a la frustración que suponen los intentos infructuosos, siempre es posible lograr una recuperación completa. Cabe mencionar que las personas que sufren anorexia nerviosa y que además abusan de sustancias parecen tener un riesgo especialmente alto de muerte prematura. Y respecto a la bulimia nerviosa, la tasa de mortalidad a largo plazo es mucho menor y ronda el 0,5%. En un estudio que realizó un seguimiento de 11 años, Kiel encontraron que alrededor del 60% de las mujeres que habían sido bulímicas ya no cumplían los criterios diagnósticos de dicho trastorno. Es muy importante señalar que aunque aparentemente ya se encuentre bien, muchas personas que se han recuperado de la anorexia o de la bulimia todavía tienen problemas residuales. Por ejemplo, preocupaciones excesivas respecto al tipo y al peso, restricciones en el consumo de alimentos y tendencias a comer en exceso, y angustiarse después según cual sea su estado de ánimo. Como había mencionado anteriormente, la recuperación nunca llega a ser completa.